cambiar camarita. Les pido simplemente para arrancar si se me ve bien y se me escucha bien. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bien, Sí, se escucha bien. bien, bien, bien. Mejorando para ustedes, vamos. Lo que pasa es que la camarita tenía micrófono, pero no me lo reconocía. Así que ahora bien, los escucho acá dentro de mi cabeza, pero hablo con la camarita con el micrófono de la camarita y no me lo reconocía. Pero creo que ahora anda todo bien. Bueno, espero que hay dos más para ingresar y ya arrancamos. Bien, ahí están. Quedan dos que dicen uniendo y listo. Y estaríamos. Profe, buen día. Voy a apagar la camarita, pero estoy acá porque se me cuelga bastante, si no. ¿Cómo no? Ningún problema. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Una consulta. Yo figuro en Sí, el listado de presentes de ustedes, pues ya me pasó que entonces no figuro y capaz que. ya te confirmo. Dame un segundo que Gracias. activo el Shui Docente y te consulto. Les está pasando a muchos en muchas comisiones, ¿eh? No solamente en esta materia, en varias materias y en varias comisiones. Cursadas. Cuatrimestrales, subjetividad de contexto. Son 40 ustedes. Me agregaron 10 más. Bien. Ahí se está abriendo, ¿eh? ¿Son conscientes que somos la comisión que tiene el triple de otras? Son locura. 40 tengo, 40 alumnos. Y el Increíble, año es que viene hermoso. se van a pelear para hacer el trabajo integrador con usted también. Ahí va a estar el tema. El tema está en que tengo que corregirle las cosas que hacen ustedes. Dios. Y en el trabajo integrador tengo un montón. Ahí No pasa nada, si no quiere corregir, no pasa nada. Estamos de acuerdo. No, no. Tengo un equipo de gente que me ayuda a corregir, que son todos mis colaboradores de la Facu. Yo acá pongo la carita, pero atrás mío hay 4 o 5 personas. Este, pero ahora que estamos los lunes, tengo al grupo de los que van a egresar este año, tutor, y me pasó lo mismo. Todas las comisiones iban a tener 12 personas, tengo 22. Me odian. Y para colmo todos inventaron del cambio horario sobreviniente y se me vinieron todos. Me siento de gran papá. A ver, bueno. eh, vamos con esto. A ver, ahí se siguen quejando de que entraron. Che, digan que están todos, ¿eh? Son una banda los que están. Somos 36 participantes sacándome a mí. Hay 35 de 40 en la lista. Es un buen promedio. Quien me consultó con respecto a estar dentro de los alumnos, ¿quién fue? Yo, profe, Jorge Tripulone. OPQRS. No, Tripolone, Eh, no estás. No estás, Polonia. ¿Y cómo le puedo resolver eso? A ver, es muy amplia la pregunta. ¿Cómo puedes resolver qué? ¿Estar o en dónde estás, Jorge? Porque yo en cátedra figuro, puedo ingresar a su cosa, nomás, a su campus, o me matriculé en No, ese. en cátedras virtuales uno puede ingresar a la que quiera. De hecho, cualquiera de ustedes, por caso la veo a Melody ahí, puede ingresar. ¿Cómo andas, Melody? Puede ingresar se puede incorporar en cátedras virtuales en cualquiera de las 3 comisiones. Cátedras virtuales te dejan matricularte en cualquiera y a la misma vez incluso. El tema es en qué comisión que yo tengo Vos sabés, para por la eliminar a dirección la de persona contexto de tenés que escribir encierro. el lomo, si no, no lo podés sacar. Perdona a todos, hago esto así el compañero ya por lo menos sabe dónde está. Yo tengo acá el sugerencial, ya te digo dónde estás. Si se conecta rápido, ¿no?
Sí, si no, no pasa nada, después me fijo cómo lo resuelvo. No, pero si yo tengo todas las claves. Lo que pasa es que estoy ingresando a la computadora de la oficina de la facultad. Está bien que sea medio hacker, pero tampoco Como el preso, ¿viste? estoy Siempre intentando intentando aprender la computadora de imitar la facultad desde acá. Dame un segundo. como chifle. Así le sacaron a y el otro Johnny fue para la 24. A ver. Ahí se prendió. Ahí está entrando el sistema del proxy de universidad. Listo, tengo acceso. Tripolone, dame tu documento. 32 Ujú. 070 070 622. 622. Tripolone Jorge Luis. Exacto. Inscripciones. Tuki. Che, pará, acá no me figura que tengas ninguna inscripción, ¿eh? Ah, bien ahí. No. De hecho, estoy viendo tu historial académico. Veo que incluso has estado en criminología contemporánea, Sí. seminario de actualización 1, te recuerdo, derechos humanos, perspectiva, todo, absolutamente todo, pero ahora no me apareces en esta inscripción, Y como que supongo estés que... inscrito. ¿Eh? No me apareces como que estés inscripto. ¿Y me podré escribir ahora cuando termine la clase, entrar al Zoom y escribirme las materias o ya no? Yo creería que no, que el periodo está cerrado, salvo que lo hables con la dirección este, la dirección de la propuesta de la licenciatura. Tendrías que comunicarte con los directores de la licenciatura, los directores de la facultad o los directores del servicio, para el caso es lo mismo, pero Jorge, con alguno de ellos. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Ruso? ¿todo bien? Todo Bien, bien. bien. Escuchame, después te paso el teléfono y le escribís a lo de instituto y tratá de solucionar con ellos. Dale, dale. Joya, gracias, Ruso. Dale. Nos vemos. ¿Listo? Adiós. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar. ¿Todos bien? Ya estamos para arrancar. Bien. Bueno, terminamos con el primer punto de la bolilla, la otra vez, que tenía que ver, se los compartí, ¿verdad? El cronograma de temas. Este igual está subido a cátedras virtuales. Creo que se los compartí, la estructura de temas y bibliografía. El Está en el primer grupo. punto, ¿cómo? Sí, está en el Sí. WhatsApp. Está en el Correcto. WhatsApp, del grupo de WhatsApp, sí. Perfecto. Entonces, el primero, que era la función ordenadora y el marco legal de la subjetividad en los vínculos y en la cultura, lo damos por terminado. Hoy pasamos al segundo tema, que tiene que ver con la producción de subjetividad en lo que es el declive de las instituciones y va a tener mucha relación con lo que vamos a ver en la tercera clase, que tiene que ver con la crisis en las instituciones tradicionales. ¿Sí? La idea es, sin complicarlos demasiado, yo les voy a brindar la información de la primera, la segunda y, si Dios quiere, parte de la tercera bolilla, y vamos a hacer una especie de trabajo práctico que no es un trabajo práctico, porque en realidad es un trabajo de opinión, ¿sí? Es simplemente, y va a tener que ver simplemente, no con que lean material de fondo, sino con que con lo que dimos, con parte de lo que dimos, van a tener una opinión un trabajo de opinión personal para vincularlo
con lo que ven o hacen desde la posición laboral en la que se encuentran. Ya se van a dar cuenta cuando lo vean, es muy difícil, es mucho más difícil explicarlo que cuando lo lean hacerlo. Es demasiado sencillo, calculo que no les va a poder demorar más de 20 minutos tomando unos mates. Che, el tipo me está preguntando esto, a ver, tuki, 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 6 renglones como mucho y lo tienen respondido. Pero es una manera de poder empezar a tener una especie de notas de conceptos de trabajos prácticos o símil trabajo prácticos para surtirme de notas para el final. Eso seguramente se los esté mandando en lo que va de la semana. No les digo hoy porque es un día bastante movidito hoy a nivel facultad, pero se los voy a estar mandando. La clase de hoy, como les decía, que tiene que ver con lo que es producir subjetividad en el declive de las instituciones, implica como primera medida que ustedes hayan comprendido lo que significaba producir subjetividad, ¿sí? Lo hablamos en aquel momento, o por lo menos cuando comenzamos, que tenía que ver con ver a la persona eh, como tal y comprender uno que las acciones de uno, sean adrede e inconscientes, pueden poner a la otra persona en una situación esperada por nosotros. Esto que les acabo de decir en forma romántica tiene que ver con algo de psicología oscura, que es la posibilidad de poder moldear y manipular a las personas con nuestros propios actos, con lo que decimos o con de la manera en la que actuamos. El gran problema, sabiendo que podemos moldear, manipular, persuadir y modificarle la subjetividad a una persona, tenemos que analizarlo en qué contexto se da, porque si se da en un contexto de crisis, en un contexto de crisis económica, de crisis social, de crisis política, y aún eso en el externo, en los muros para afuera, pero de los muros para adentro, lo hacemos en el marco de un motín, lo hacemos en el marco de una huelga de hambre, lo hacemos en el marco de un contexto determinado dentro de una unidad, implica pararnos en una posición en la que esa cuestión negativa que nos rodea nos puede permitir hacerlo para el bien como hacerlo para el mal. Es decir, a veces es fácil hacerle saltar la ficha a alguien para que cometa un error y eso no significa que no estemos manipulándolo o moldeando su propia subjetividad y tratar de amoldarlo a lo que nosotros queremos. El gran problema es cuando lo hacemos sin tener en cuenta que a la persona la está atravesando un inconveniente en las instituciones que tienen que fortalecer su subjetividad. La familia, la escuela y todas esas cuestiones que de afuera o en el afuera a mucha gente las contiene o las sostiene. Entonces, eso es el punto central que plantea este segundo punto del programa, cómo es producir subjetividad, moldear subjetividad, justamente en el declive de las instituciones. ¿Se entendió la introducción? ¿A dónde partimos hoy? Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Yo lo que les pido a todos, como suelo hacer siempre, sin ser hincha y con claramente la consideración del caso para aquellos que están complicados, les pido por favor prendan sus camaritas. Diego, ponete cinturón de seguridad. Eh, para todos aquellos que están o manejando o complicados con el laburo, fíjense, bueno, es los que están manejando obviamente no prenden la camarita, pero todos los que puedan, háganlo, así no veo solamente los nombres porque se me complica. Veo 2 o 3 nada más y ahora sí veo un montón de gente. Les agradezco. Listo, vamos a arrancar. Hecha esa introducción, les decía, hay algo muy particular, o por lo menos que a mí me llama bastante la atención, que la propuesta de la clase
para que después puedan hacer este segundo trabajo de repensar esto de la subjetividad o el declive de la institución, ustedes piensen que hay que analizar lo que es la producción de subjetividad en el contexto de encierro, no en el afuera, ¿sí? Pero para hacerlo de una manera bastante más rigurosa, necesitamos primero salir justamente del encierro como fenómeno aislado y entenderlo dentro de lo que es un proceso social muchísimo más amplio. Por cuestiones, como les decía al principio, políticas, económicas, socioculturales, el declive de las instituciones tradicionales y el impacto que esto tiene en la constitución de una persona que está dentro de una unidad o que está egresando a una unidad, es decir, el declive de sus propias instituciones que trae desde la afuera, esto hace que marque de alguna manera en especial una profunda modificación en su constitución como sujeto. Es decir, aquella persona que solo no ha ido a la escuela porque claramente los padres deciden no mandarlo a la escuela, pero tampoco lo ha complementado con el trabajo. Es una persona que se ha criado en la calle y lo único que ve en su casa es la posibilidad de que sus progenitores procuren el sustento de la familia a través de la comisión de ciertos delitos, el delito que fuera contra la propiedad o delito de estafa. Esas instituciones que son la escuela, la familia y el trabajo, claramente ese faltante es superpuesto por lo que tiene, ¿sí? Que mucho más adelante en otra de las bolillas vamos a aprender a esto de que es ser por pertenencia, por pertenecer a un grupo. En este caso particular es qué aprenden las personas de las instituciones que los rodean. Entonces, si hay un declive en la institución familia, hay un declive en la institución escuela, hay un declive en la institución sociedad, hay un declive en la institución laboral. Claramente eso, asimilado desde el afuera, produce un cambio en el sujeto que luego ingresa en el sistema penitenciario. Todo eso mismo puede darse dentro del sistema penitenciario y maximizar las consecuencias negativas. Por eso les planteaba recién como propuesta es, pensemos saliendo del encierro y para ello lo primero que tenemos que hacer, o por lo menos tomar como punto de partida, de la bibliografía que les compartí, y si no se las vuelvo a compartir, que va bolilla por bolilla, o unidad por unidad, eh, el trabajo de Silvia Tuchavsky en algo en un libro que para mí es maravilloso, y sobre todo, si lo podrían llegar a conseguir, es muy importante, si les interesa, claro está, por toda la discusión que se viene dando con la baja de imputabilidad, con el aumento de las penas. Para ustedes me parece que también es bastante importante con respecto a el planteamiento este de los cierres de los institutos de menores, o por lo menos de las unidades destinadas para menores, e incluso en la readaptación que van a tener que tener los lugares de encierro si se baja la edad de imputabilidad y dónde van a tener que cumplir eh, el encierro, esa línea etaria que cae en el delito, porque, y vuelvo a repetirles, en el libro de Silvia Duchansky, que se denomina Chicos en banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones, por eso yo lo tomo como punto de partida, se lo vuelvo a repetir, Silvia Duchansky es la autora, y el libro se llama, por si en algún momento lo quieren googlear, incluso quizás hasta lo pueden conseguir en PDF, dando vuelta por ahí, igual yo les compartí material, y si no, ahora cuando sí terminamos de cortar, les vuelvo a mandar la nube con el material y lo vuelvo a cátedras virtuales. El libro es Chicos en banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones.
La autora lo que plantea, y es importantísimo para que hagan después este trabajo del comentario propio desde el lugar en el que trabajan, se plantea la autora una pregunta que para mí es conmovedora, es clave, es quizás le diría hasta la pregunta de hipótesis que se podrían llegar a plantear en la producción de un trabajo final integrador, ¿sí? En una tesis que podrían llegar a ser el día de mañana para el laburo. La autora se pregunta algo que es un disparador excepcional, que es qué capacidad tienen hoy las instituciones, particularmente lo hace sobre la escuela, ¿no? Para producir subjetividad en contextos de fragmentación social. Va de nuevo porque es importantísimo. Y piénsenla, piensen la pregunta y la respuesta a la vez. ¿Qué capacidad tiene hoy una institución como la escuela de producir subjetividad en un contexto de fragmentación social? ¿Se acuerdan en nuestra infancia cuando nos decían la escuela es la segunda casa, es la segunda familia y quizás ciertos modismos modales o tradiciones que no aprendíamos en nuestras casas, las traíamos de la escuela, las amoldábamos en nuestras casas y viceversa? Había una relación bastante importante entre lo que era la familia y la escuela. Creo que lo leí este fin de semana, o hace 2 días o 3 días, no recuerdo muy bien, pero hay, y tampoco me acuerdo en qué diario lo leí, si encuentro la noticia se la voy a mandar, hay un nivel de deserción escolar alarmante, y no solamente de deserción escolar, hay algo que es importantísimo, las familias, por una cuestión económica también, las familias dejan de llevar tempranamente a las primeras salitas del jardín. Entonces, automáticamente llegan a la escuela con muy poco paso por un jardín maternal o por un prejardín. Y aún en la escuela primaria hay mucha deserción y ni les cuento en la secundaria, ¿sí? Como ha pasado casi toda la vida. Por eso es que en muchas unidades, cuando ingresan las personas que se encuentran privadas de libertad, proponen o pretenden concluir con sus estudios secundarios. No está mal desde el punto de vista de hacer uso de tiempo de goce de detención y tener la voluntad de terminar sus estudios. Aparece la Ley 25, aparece el Plan Fines, y aquellos que trabajan en unidades penitenciarias y sobre todo vinculados o que conozcan en el sector de la escuela, van a ver que hay muchas personas a las que no les importa, pero hay muchas otras tantas que pretendan terminar el colegio. Entonces, esa es una pregunta en la cual uno piensa, está bien, pero este flaco viene a estudiar acá adentro, ¿por qué no estudió afuera? La gran pregunta, ¿pudo, no quiso? Eh, las respuestas son, quizás no tuvo el apoyo de la familia, o quizás la respuesta esté justamente en que tampoco hay desde el Estado o desde la escuela una política pública de captación y de retención, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hablamos de la problemática social del declive de las instituciones. ¿Qué es lo que falla? ¿Dónde está la falla? Y eso es el disparador que se pregunta la autora. ¿Qué capacidad tienen justamente las instituciones hoy, familia, trabajo? Ella lo hace sobre la escuela, como les Profesor, decía. Sí, y dónde está la falla? Porque hoy hay una deserción importante, cuando esto inclusive uno lo puede tomar como que ha evolucionado, ha habido políticas supuestamente para poder abordar a chicos en instituciones o lo que fuere. Digo, ¿dónde está la falla, no? Porque si bien se ha intentado, es como que estamos haciendo como una regresión o vamos para atrás. yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, yo creo que la falla no está en un único punto, ni responde quizás a una causa lineal. Eh, Quizás es más preciso pensarlo, y esto les va a servir para lo que viene,
como una crisis de articulación entre lo que es institución, sociedad y sujeto. Esto, si uno hoy hace un quiebre en lo que podríamos denominar un PPL modelo, ¿sí? Digamos, una persona privada de libertad, independientemente del género cualquiera que sea. Una persona que se encuentra en contexto de encierro en situación de PPL, creo que si lo analizamos sí, sociológicamente, vamos a ver que claramente la crisis, para poder responder dónde está la falla, que es una muy buena pregunta que me haces, tenemos que ver que hay una crisis en la institución, en la sociedad y en la propia persona. Es decir, las instituciones no dejaron de funcionar. Sigue habiendo familia, sigue habiendo escuelas, sigue habiendo un sistema educativo, sigue habiendo un sistema de salud, claramente con problemitas de funcionamiento. Quizás con modelos viejos no actualizados, si se quiere hacer el parangón con los vehículos. Pero de un día para el otro no paran, ni se modifican para bien, ni se modifican para mal. Lo que se fue erosionando, lo que fue cambiando, es el ecosistema que se les daba como para entenderlos como una eficacia simbólica. Es decir, perderle antes el respeto a la familia era, bueno, todo muy bien para afuera, pero la familia es la familia. Tu casa es tu casa. El domingo es sagrado. El almuerzo en familia es sagrado. Eh, ¿Me explico a dónde voy de lo simbólico de las instituciones? Hoy básicamente hasta se han perdido ese tipo de tradiciones. Y ese tipo de tradiciones o de simbolismos en las instituciones que moldean y modifican la persona de las personas son justamente para darte la respuesta lo que hacen a las fallas, ¿sí? Primero que nada hay una falla, si se quiere, estructural, para mí, que es la escuela. Y después las instituciones en general. Yo, Gastón, sí, para mí la fragmentación fundamental, ¿sí? Nace de la institución madre, que es la familia, ¿sí? La no, estoy familia totalmente de acuerdo. articula con todo después, ¿sí? Y no hay un punto como decías y demás, ¿sí? Pero de los años 2000 en adelante el declive es, pero terrible, terrible. ¿Por qué? Porque la familia articulaba con la escuela, articulaba con los clubes, articulaba con el Estado, estaba presente también, ¿sí? Y mirá, hago hincapié en algo chiquito. El Estado está presente siempre en los barrios ¿con qué? Con temas de salud, con asistencia, con todo. ¿Se pensó alguna vez, ¿sí? Llevar algunos de esos micros que llevan o esas comunidades de salud que andan y llevar la educación a los barrios? Nunca. No, 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 Más allá de las escuelas que las niñas está está pensando. clarísimo. ¿Probaste un piloto para ver si se puede llevar la educación a los barrios y engancharlo de esa forma? Está clarísimo. Y está clarísimo y estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, a mí me pasa verlo con alumnos del medio libre, no solamente con alumnos en contexto de encierro, la gran deserción que hay, por ejemplo, en la universidad, la educación superior. Y estamos hablando, gente, de personas que quizás pasaron por la instancia de la educación primaria, pasaron por la instancia de la educación secundaria, y en el momento de asumir la educación superior, el tenerlo todo al alcance de la mano y tener determinadas facilidades implica la posibilidad de restarle importancia a las cosas. Y permítanme irme de lo que es la cursada, que tiene que ver mucho con el declive de las instituciones, para que entiendan esto, les voy a hacer una pequeña catarsis. Estadísticamente, ustedes saben, y para darte la razón, Hernán, ¿quiénes son los que menos deserción tienen en la facultad? Aquellos que ven el esfuerzo en su familia para que puedan estudiar. Y los que mayor deserción tienen son aquellos que, por ejemplo, los platenses, me incluyo, tenemos todo Estás hablando de la servido. gente del interior. Correcto. La gente del interior tiene menos deserción que la gente platense, porque ven todavía en la otra institución, su familia, una preocupación
para que terminen los estudios. En cambio, el de La Plata, que tiene todo servido, dice, "Nah, si total, mis viejos son de La Plata, no tengo que salir a alquilar, me tomo un añito sabático, y ese añito sabático fueron 2, fueron 3, fueron 4, y ahora volver a estudiar. No, pegué un laburo hermoso, estoy vendiendo no sé qué producto que estoy importando de no sé dónde, y se terminó el estudio profesional o superior. Y sin embargo, el que quizás llegó al título profesional es aquel del interior cuya familia le ha costado de cierta manera y le ha brindado simbólicamente una contención y un apoyo como el de antes. Por eso te doy la razón que también la institución familia aporta y mucho en la formación de la persona en cuanto a las decisiones que toma y en cuanto a cómo se moldea esa subjetividad, ¿sí? Desde ese punto de vista, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, quizás la falla en el esquema de lo que veníamos hablando, piensen en un mercado de trabajo eh, capaz de absorber a una familia relativamente estable, que le permita poder progresar, poder trabajar y que parte de la familia pueda estudiar. Pero para eso también se necesita un Estado que tenga capacidad para garantizar esos derechos. El derecho al progreso, el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Entonces, hoy, si hacemos el quiebre hoy, y si ustedes hacen un estudio prospectivo dentro de las unidades penitenciarias, el horizonte está demasiado fracturado. Es decir, la escuela, volviendo al caso de lo que, ay, recién gracias Yamila vi que compartiste en el grupo de WhatsApp, les anuncio a todos el libro que les hacía mención recién de Chicos en Banda, ya está, lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp compartido por una compañera, por Yamila. La escuela sigue produciendo estos discursos de sentimiento o de sentido, pero en muchos casos esos discursos ya no encuentran, como antes, en nuestra época, un correlato en la realidad material de muchas familias. Por eso Hernán te doy la razón. Entonces, creo que ahí es donde aparece la primer fisura. Es decir, se enseña, de cierta manera, un mundo que para muchos estudiantes no existe o no estudió o no existió. Y esto yo se los cuento como anécdota personal. Yo por ahí en ciertos casos le digo a mis hijos, 17 una y 14 el otro, algo, X. Cualquier tipo de enseñanza como las que me han querido decir, hacer mis viejos a mí. Y la primera respuesta que me dan, bueno, papá, pero eso es de otra época. Bueno, papá, pero eso pasaba antes. Antes, primero que no se quiero agarrar el cogote, bien dicho, ¿no? Dicho de forma más chistosa, jamás lo haría. Lo miro como diciendo, ¿qué otra época? eh, Tu madre me crió así y hasta acá llegué, tu abuela me crió así y hasta acá llegué, ¿sí? Es decir, de otra época, el ser buena gente no es de otra época. Y hay ciertos valores que quizás hoy se han perdido o han decaído y tienen que ver con eso, un poco lo que decía Hernán, la familia y un poco lo que también nos inculcan o les inculcan, por eso también hablaba de mis hijos recién, desde la escuela. Creo que quizás, eh, para seguir con esta pregunta disparadora de dónde se encuentra la falla en esta cuestión, creo que también la falla está en esto de eh, la autoridad simbólica. Hoy, para un hijo, un padre dejó de ser lo que por ahí era para mí un padre. Hoy yo recuerdo, ¿no? Hablábamos con mi señora el fin de semana por este episodio que les digo de que mi hija me dice, sí, bueno, pero eso pasaba antes. Y yo le decía a mi señora, yo le llegaba a contestar así a mis viejos, hasta el día de hoy estoy corriendo. Este, como dicen los memes o Vení, la, o vení, la- que no te voy a hacer nada, vení. No, esa frase no me dio un infarto de casualidad. O por ahí estar en una reunión familiar, tipo la familia Benvenuto, y faltarle el respeto a mi abuela delante de mis viejos. Ay, yo sabía que cuando llegaba a mi... Ya me dolía el glúteo, por no decirlo de una manera mucho más burda, antes de llegar a mi casa.
Este, o por ahí cuando Pero venía también hasta... fue cambiando la construcción también de la familia. Antes la imagen de autoridad era el padre, y ahora, por ejemplo, yo, madre de dos sola, no tengo la opción de decir, ahora cuando venga tu padre vas a ver, tengo que ser yo la que ponga la autoridad, y eso fue cambiando. Hay gente que papá solo, hay mamá sola, entonces todos No tuvimos vamos que ir por ahí. cambiando también la No, autoridad y no. demás. Estoy totalmente de acuerdo, Janina. Por eso hablo de que lamentablemente, por eso es que vos lo vas viendo con lo que decís, hay un declive claramente en las instituciones. Y quien tendría que colaborar, ¿sí? Contigo, muchas veces, por caso, las demás instituciones, para ir complementándola, no colaboran. Y no porque no quieran, sino muchas veces porque el propio declive que tienen las otras instituciones le moldean la subjetividad, por ejemplo, a tus hijos, para no ver en tu rol y en tu esfuerzo el rol de jefe de familia, independientemente del género. ¿Sí? Entonces, una cosa lleva a la otra, al tobogán del declive, que eso es lo que cuando tengan la posibilidad, aquellos que lean a esta autora que se compartió recién el libro en el WhatsApp, lo habla justamente de esta manera. Lo que falla es la autoridad simbólica, ¿sí? No en el sentido disciplinario clásico, como les decía recién, o el meme ese que anda dando vuelta, que para mí es fantástico. Que hay que- fondo blanco, una chancleta y debajo la frase, mi mamá con esto solucionaba todo, ¿sí? No es una apología a la violencia lo que estoy haciendo, les pido por favor, estoy rememorando algo hermoso que tenía que ver con que mi mamá me la mostraba solamente en la mano y yo automáticamente levantaba la mesa, lavaba los platos, hacía la tarea, me dormía la siesta, me levantaba, ¿sí? Y solamente me la mostraba, era el disparador. Entonces, no lo estoy hablando solamente No, desde el nos punto de pasa a todos. De vista mi caso también, mi mamá disciplinario, siempre fue muy disciplinaria, y ahora el día de hoy es no le levante la voz a los nenes. O hay que correcto, llevarlo al psicólogo, cosa que en esa época no se utilizaba. totalmente. Ya, pst, ni hablar, Janina, ni hablar, ni hablar. Yo en mi época le hubiese dicho a mi mamá, Mamá, me siento vulnerable, me parece que tengo que ir al psicólogo. La vuelta manzana que me hubiese dado corriéndome. No le quiero ni decir. Bueno, y acá estoy, y egresé igual, ¿sí? Se puede. Entonces, imagínense, eh, para que nos sigamos metiendo justamente en darnos cuenta dónde está el problema de la autoridad simbólica, eh, y y nosotros, sin querer, recordando nuestras infancias, lo estamos viendo en sentido disciplinario clásico. Pero piensen en la capacidad de ser reconocida como una instancia legítima de producción de sentido, ¿sí? Es decir, mucho antes, en nuestra época, si se quiere, la palabra institucional, la palabra de portate bien o hacé tal cosa y ojo lo que van a hacer cuando vayamos a la casa de Menganito, eh, o la palabra del profesor, o la palabra del director, que te manden a dirección era como que, wow, me está metiendo preso prácticamente. Entonces, había cuestiones que tenían peso específico por lo simbólico, porque estaba sostenido sobre un orden social relativamente estable. Hoy compite, lamentablemente, con múltiples fuentes de sentidos. Fíjense, las redes sociales, las culturas juveniles, las economías informales, las lógicas de supervivencia. La escuela ya no es el centro organizador de la experiencia subjetiva. Eh, Muchas familias han dejado de ser eh, esta, esta, esta fábrica de producción de subjetividad. Muchas veces incluso ha pasado a ser un actor de reparto la familia, la escuela, y muchas veces incluso produce subjetividad de forma periférica.
Es decir, piensen en que otro de los grandes problemas tienen que ver con la capacidad de lectura del contexto, ¿sí? Que es justamente lo que pasa dentro de las unidades. O los que no lo saben, ustedes no le va a pasar, ¿eh? A la Comisión 1 de Subjetividad en contexto de encierro no le va a pasar porque van a tener las herramientas para poder detectarlo, manejarlo y utilizarlo para poder modificarle la personalidad a alguna persona. Cuando veamos esa parte, van a quedarse con la boca así. La, la manera en la que ustedes pueden tener una capacidad de lectura del contexto les cambia la vida cuando tengan esa capacidad, porque muchas instituciones siguen interpretando, no sé por qué todavía, esto de que las trayectorias desde las categorías que proponen, por ejemplo, continuidad, estabilidad, linealidad en la conducta, impide darse cuenta que de que por ahí viene en el acostumbramiento, es lo que se denomina zona de confort, ¿no? El no me cambies el statu quo, la cosa viene parejita, hay continuidad, estabilidad y lineal en el comportamiento de la gente que tengo a cargo, que no me venga nadie a modificarme esto. Pero hay personas que por ahí llegan y lo hacen con una mochila de subjetividad propia, con una biografía o con un estilo de vida aprendido muy distinto al que nosotros pretendemos que sea. Entonces, claramente hay una falta de adaptación. Esas faltas de adaptación desde el punto de vista penitenciario siempre implican un traslado, un cambio de pabellón o lo conocido, ¿sí? Lo que ustedes conocen mucho más que yo. Entonces, esas interrupciones, esas experiencias de violencia que se incorporan de la afuera, que provocan una violencia nueva desde el adentro, eh, la necesidad de responsabilidades adultas tempranas por errores y malas conductas esperadas desde el afuera, hacen pensar en que cuando la institución no logra traducir esas experiencias en claves pedagógicas, si se quiere, lo que aparece es el desencuentro. Es decir, las personas no encajan, pero en realidad es la institución la que no logra hacerlo. No es el problema del sujeto que es el que lo trae, sino que el problema lo tengo yo que no lo puedo ver, no tengo la capacidad de lectura del contexto, esto que les decía recién. Entonces, también esto va a producir una equivocación, una falla en el modo en el que se distribuye esa responsabilidad. Piensen en el pasaje cuando se le dice a una persona, dale, vos podés porque debés poder, porque tenés las herramientas como para hacerlo, ¿sí? La carga del éxito o la carga del fracaso que podemos ponerle a una persona, la moldea, ¿sí? No es lo mismo decirle a una persona, vos podés hacerlo porque tenés que hacerlo, porque debes hacerlo, porque tu papá era tal cosa, a decirle a la persona, dale, tenés que hacerlo, pero porque vos podés. Es decir, dos frases que apuntan a lo mismo, a que un sujeto haga algo, mueva algo, construya algo, en la manera en la que uno se lo dice y en la carga emocional en la que uno se lo dice. Y en esto de la carga del éxito o el fracaso sobre la persona, hace que, por ejemplo, cuando la escuela no logra producir esa subjetividad, y claramente la familia tampoco, muchas veces esto se interpreta como un problema de la persona, ¿sí? La falta de interés, la falta de esfuerzo. ¿Cuántas veces lo ven ustedes adentro de la institución? De los flacos o las pibas que quedan encerrados en la celda escuchando música, que no quieren ir, no se anotan en la escuela, que no quieren laburar, ¿sí o no? El tema era que la palabra del docente era sagrada y la familia
sentía con ese cuestionamiento o con esa palabra que daba el docente. Hoy en día hay contraposición, hoy en día se ven muchos casos de agresión de mismos padres que van, ¿por qué le gritaste a mi hijo? ¿Por qué le dijiste esto? Tenés ¿Sí? tenés Ahí, una doble vía de agresión. También salió el fin de sí, semana. Tenés una doble vía de agresión. La de los padres hacia los docentes y la de los docentes por omisión por las situaciones de bullying. ¿Sí? Hoy el bullying, un gran hay problema mucha dentro de... omisión. Es Hay mucha mucho. omisión de parte de las instituciones, ¿sí? Con el tema de hacia nuestros hijos, ¿sí? Hay Sí, mucha sí, omisión sí. porque no saben cómo manejarlo, cómo tratarlo, Dase la ¿sí? tecla. Se articula de una manera en los colegios estatales y en los privados se articula de otra. No hay No como están una... más lo que en nuestras épocas. Yo hice la escuela primaria, ¿eh? La escuela primaria, para los que son de la ciudad de La Plata, yo hice la escuela hasta que mis padres se mudaron de primero a cuarto año en la escuela Ricardo Gutiérrez, en la escuela 10 en Diagonal 73 y 48. Y después de que me mudé, la terminé en la escuela número 5 en 1 y 38, en la Tomás Espora. Y yo me acuerdo clarito que si uno tenía un problema, antes de llegar a dirección, y lo hablamos con la maestra o con la institución, por así decirlo, volviendo a paragrafear la clase de hoy, nos mandaban al gabinete psicopedagógico. Y se trataba previo a que el problema creciera. Era la institución escuela la que me brindaba contención. Y si aún no podían, antes de sancionarme porque no era un problema mío, quizás veían que el inconveniente estaba en la escuela, en casa, digo, y llamaban a los viejos. ¿Sí? Entonces se trataba como institución. Hoy, coincido Hernán, hoy no tienen herramientas ni para resolver una situación ajena, que es una situación de bullying entre compañeros, si se quiere. ¿Sí? Entonces, claramente esto nos lleva, y a no mucho, estamos hablando de como mucho 30, 35 años atrás, 40 años atrás, me parece que no es mucho el tiempo que ha pasado para que haya una debacle tan importante en lo que son las instituciones para con nuestros hijos. Entonces, complementen esto, yo no quiero generar un pensamiento que no sea crítico en ustedes, sino más bien justamente fomentar que ustedes puedan no coincidir y opinar distinto. Pero a mí, fíjense en la ley de la baja de la edad de imputabilidad. Mis hijos me contestan como me contestan y el Estado hoy pone en cabeza. Yo lo veo a mi hijo de 14 años, independientemente de que creo instruirlo bien y mandarlo a una escuela que lo instruye bien. Veo en compañeros de él cuando invitan a casa o cuando salen o lo que fuera, eh, sigo sintiendo me sigue dando miedo que salgan afuera. Nosotros prácticamente nos criamos en la calle y hoy mis hijos me dicen, nos juntamos con unos amigos en 7:50. Leo el diario, tiroteo entre bandas juveniles de 14 13 años en 7:50. No salís más, hijo. Y pero si no salgo quedo como un boludo. Y bueno, júntense en casa. Bueno, pero eso era antes, sí, papá, ahora no se hace. ¿Sabés a qué Y lo llamo empecé. eso yo? Yo tengo una tesis sobre eso. Adelantamiento y quema de etapas se llama, porque hoy en día se adelanta todo lo que antes nosotros éramos adolescentes o éramos niños hasta los 13, 14, 15 y teníamos las cuestiones, ¿sí? Otra crianza, otras cuestiones y hoy en día las etapas en la vida de los nenes y de los adolescentes se adelantaron un montón, ¿sí? Ahí está la Coincido. cuestión. Se quemaron etapas. Hernán, parece que somos dos viejos hablando de nuestra infancia. Sí, se quemaron infantes. No falta la cerveza, ¿eh? Yo tengo el mate para ofrecer. Pero sí, se quemaron realmente, ¿eh? Sí, 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 se quemaron demasiado rápido para mí. Este, yo veo chicos que ingresan en el primer año de la facultad. eh, sin siquiera haber disfrutado su último pasaje en el secundario. Eso del último primer día, romper todo. Sí. Me acuerdo que hace poquito veía una imagen con un off de Lalo Mir, no me acuerdo si era Lalo Mir o este chico
Pergolini que hoy destruyen tantas cosas, le dan mucha más importancia, incluso hasta económica, a ciertas cuestiones, que lo vamos a ver clases más adelante, de ser por pertenecer y ser por pertenencia, el de tener las zapatillas más caras, el de tener la ropa de marca, el de tener el buzo de moda. Papá, quiero un buzo Tusi, me dice mi hijo. Primero que yo Tusi lo asimilé Ir, a sin una, ir más a lejos, una se compran ropa para el último primer día. Sí, Janina, tenés razón. El otro día mi hijo me dice, papá, quiero un buzo Tusi. Primer gran dilema Perdón, que no yo... se compran ropa, nosotros le compramos la ropa. Estamos de acuerdo, Teresa, y si no se la compramos van y la afanan. Así que sí, prefiero seguir comprándosela. Este, Ahora, el problema está en que esa subcultura, y lo vamos a ver en otra de las bolillas, las subculturas y los grupos que generan subculturas, hay un gran inconveniente. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el acto de rebeldía en nuestra época? No hace mucho, del colegio público, de final de clase o del último año, que en mi época era séptimo grado, que era pintarnos el guardapolvo, escribirlo y ponerle frases, dibujos, que todos nuestros compañeros, todas las divisiones lo firmen, como bueno, hoy vengo con el pintor, ¿no? El guardapolvo, así todo dibujado. Y eso hoy desapareció prácticamente. Y Clara, sí, como vos decís, Teresa, también la culpa está en uno, que le termina comprando y le termina sintiendo. Pero después tenés un gran problema. Uno no cede en esa obligación, porque está mal dicho, no es una obligación. Uno no cede en ese pedido y lamentablemente genera otra cadena, así como efecto dominó, otra cadena de inconvenientes no queridos, que tu hijo se siente aislado, no porque no que realmente lo sea ni que lo aíslen, ¿eh? Es una cuestión de sentirse aislado del grupo. Entonces uno termina haciendo el esfuerzo para comprarle esa ropa que están pidiendo. Le juro, por eso les pongo como anécdota, porque para mí era algo raro. Mi hijo me dice, papá, necesito un buzo Tusi. Genial, hijo. ¿A dónde se lo venden? En tal lugar. Cuando lo vi y vi lo que salía, le dije, hijo, ni en pedo vendo el auto para comprarte un buzo. Era una locura total. Un cacho de tela salga lo que salía ese uso. No se lo terminé comprando, claro está, le terminé comprando otra cosa. Pero a lo que voy es, en el mismo caso en el cual mi hijo me pide que le compre determinado uso que salía una fortuna, que no se lo compré, claro está. En otro contexto, ese mismo chico, no mi hijo, pero un chico que quiere un buzo y que sus padres no se lo pueden procurar, va y se lo procura, como lo dije chistosamente, en contra de la voluntad de la persona, cometiendo un delito, ¿sí? Para ser, para pertenecer. Van y afanan. Y hoy esto lo vemos, y lo ven ustedes, en una falla social que se denomina los robos piraña, ¿sí? Eso es cuando uno no se anima a ir a afanar y van de a 15.000, van de a 15, ¿sí? Y termina pareciendo casi, les diría, un saqueo. Esto es para repartir culpas, tiene sociológicamente también en base delictual esa conducta criminal una explicación que no viene del caso, eso lo vemos en criminología, pero lleva también a lo que vos decías, Teresa, recién, respecto de lo que también planteaba Janina. Comprarme el buzo o la camperita para romperla toda en el último primer día. Y vos, como bien decís, Teresa, bueno, está en nosotros comprárselo o no comprárselo, y estamos en el medio. Se lo compro, caigo y sigo alimentando el sistema. No se lo compro y puede provocar quizás un problema con sus compañeros porque lo aíslen, porque lo hagan bullying. Y es una lucha constante que tenemos los que nos vamos volviendo viejos, y vamos viendo cómo van creciendo nuestros hijos en la cuestión disciplinar, ¿sí? Entonces a mí me parece en particular que esto es lo que marca justamente el eje de lo que es la clase de hoy.
en esta desconexión que existe entre las condiciones de posibilidad y las exigencias de las instituciones, que es lo que se explica en ese libro. Viene un fin de semana largo, viene un fin de semana largo. Léanlo, eso que compartió la compañera recién en el grupo. Yo no vi las páginas, aguárdenme un segundo. 174 páginas. 174 páginas son Sí. Por ahí un poco menos porque simple tiene. faz, simple faz. Si fuesen doble Claro. faz, simple faz. Es decir, que es un librito chiquitito así. Y Sí, para colmo, la letra, cuando yo lo leí, ven, sí, sí, es es el grande. mismo. Yo leí ese, la Sí, letra sí, es es grande. grande. Les propongo lo siguiente, Yo lo léanlo. compartí porque lo tenía, lo empecé a leer y la verdad no lo terminé todavía, pero es bastante llevadero el libro. Léanlo, Sí. léanlo. Vamos a hacer el trabajo, modifiquemos lo que yo quería hacer y vamos a hacer el trabajo sobre ese libro. Léanlo porque les va a explicar muchísimo y van a entender esto que les digo del rol de padre, del rol de adulto, no necesariamente tienen que ser Profe, padres, del rol de adulto con respecto a los nenes. ¿Diana? no, quería decir que también hay grises, porque no es que si yo no le compro el bus a mi hijo para que siga el grupo, va y lo roban. También están aquellos que logran entender que tampoco necesita pertenecer sí o sí, que hay otras opciones, porque no es o me lo compro o robo. Creo que también están los padres a hacerle entender a sus hijos otras opciones. Decir, bueno, no te lo puedo comprar y que lo entienda, pero que tampoco se aísle del grupo y no tenga que salir a robarlo. A mí me pasó particularmente el tema del celular. Coincido, Yo cuando coincido con vos, ¿eh? Yo estoy en ese grupo, estoy en ese grupo. yo, Yo canto yo presente, tenía, por estoy en el grupo de ejemplo, lo que vos estás planteando, ¿eh? porque creo que todo empieza por casa y la educación y lo que mucho hablarle y hacerle entender al hijo qué cosas se puede y qué cosas no, y que eso no implica que tiene que no formar parte del grupo. Por ejemplo, el tema del celular, mi hija empezó muy chiquita, la secundaria, tenía 11, era más chiquita del grupo, y primer año de secundaria, y yo no le quería comprar celular, me parecía que era chica, pero los profesores llegaban a que te obligaban a tenía que tener celular, porque le decían, les paso por el grupo, les paso por Classroom, armemos el grupo, y lamentablemente tuve que ceder a comprarle o a que tenga el celular, porque no le quedaba otro, o porque si faltaba no tenía la tarea, o porque mandaban cosas y no sabíamos cómo adquirirlas, entonces como que también, pero bueno, el tener el celular también hizo que uno le ponga restricciones, porque ahora tengo el celular, no sé, por decirlo, Sí, tengo sí, todas las sí, redes sí, sí. sociales, hago videos, entonces Coincido, ¿eh? es también lo que uno le explica a su hijo que tiene que hacer con tal y tal cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, yo les puedo asegurar algo que, por ejemplo, y no solamente que te doy la razón, me sumo a la parte de la gente a la que vos nombrás, que en definitiva no terminamos transando, y yo lo hago incluso hasta con técnicas laborales, hablo con mis hijos y muchas las practico con mis hijos y no gano, no pierdo una sola discusión con mis hijos, pero por alguna cuestión laboral. Este, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que me pasa en la escuela a la que van los chicos. Insisten mucho con esto de que hagan tareas por Google Classroom y que se bajen el material, pero que lo hagan en casa con la supervisación de los adultos, ¿no? De que usen la compu, y no le hacen hacer tareas con redes sociales, nada, sino con sistemas educativos de Classroom, Moodle y no sé qué otras cosas más. Cuando llegan a la escuela a la mañana, mis hijos entran muy temprano, hay en el ingreso saludan la bandera y todas esas cosas que hacen, y cuando van al aula, antes de ingresar al aula, tienen una caja donde les hacen dejar los celulares. Y cuando se van, recuperan su celular. Si necesitan mandarle un mensaje a su familia en el transcurso de la mañana, tienen que pedirle a la maestra que le diga a la directora que la directora nos mande el mensaje a los padres y nos tienen que mandar algún mensaje. No hay novio, no hay amiga, no hay boludeo con los celulares. ¿Me explico? Entonces, poder se puede. Tiene que ver un poco también, como dijiste recién, cómo somos nosotros en nuestras casas, hasta dónde cedemos y no cedemos, pero también necesitamos ese acompañamiento de las instituciones, porque hoy estamos hablando de
nuestros hijos o de los chicos que van a las escuelas. Pero pensemos, trasladémoslo así mágicamente a las personas privadas de libertad, ¿sí? Pero Que Gastón, ¿por obtienen lo qué, que quieren a la fuerza. Sí, Hernán. por qué deslindan la responsabilidad del docente? Porque a mí me pasa eso también que vos decís. Sí, por Classroom, andá y hacelo en tu casa después. Entonces, ¿para qué va al colegio? No, no, Si no, la tarea no, la tenés pará, que hacer pará. en la escuela. Yo hice un reduccionismo. Yo hice un reduccionismo. Falta una explicación, por eso no les echo la culpa. Falta una explicación previa. Lo que utilizan el Classroom es para la práctica, Pero te están diciendo, todo es para la práctica y te digo la ¿Mm? verdad, no, no salgo en defensa ni mucho menos, pero sí, acá tengo que quebrar una lanza, por eso hice la salvedad de que les dan la tarea para que la hagan en la compu con supervisación del adulto y nos hacen participar a nosotros en el control de las actividades. Por Es eso, como una te manera. estás haciendo parte como docente, a vos también. Sí, pero y no lo veo mal. Realmente no lo veo mal. Pero eso se ¿Sabés qué implementó después de la pasa? pandemia. Después de la pandemia se creció un montón eso de hacer la tarea en la casa. Pero no lo veo tan mal, ¿eh? Yo me siento parte, ¿vos sabés? Es como que, además de compartir, de no estar nunca y tener esa posibilidad de compartir un ratito, me siento parte, te digo, y aprendí lo que es una célula eucariota. Sí. Gastón, yo creo que también esto que estamos hablando, que hoy en las instituciones hoy no tienen herramientas, no saben cómo abordar temas, Para, Teresa, si querés, sacate la imagen y paralelamente vas. sí se Y implementaron más Teresa, cosas. Lo que está pasando, por ejemplo, en las para, Teresa, instituciones, en las Teresa, escuelas, Teresa, nosotros somos culpables. Teresa, Sí, te perdí la mitad de lo que sí, dijiste. sí, sí. Sacate la imagen que te roba la banda ancha y arrancá de nuevo. ¿Ahí me Ahí escuchan? te escucho perfecto. Bueno, que yo decía que supuestamente hoy hay, con todo lo que hablamos, ¿no? Más herramientas, que se implementaron más cosas. Paralelamente en las instituciones por ahí dicen que, bueno, no les alcanza la herramienta, que no hay políticas públicas. Y con todo lo que está pasando en las instituciones, con respecto a los chicos, a los adolescentes o fuera mismo en el penal, nosotros afuera terminamos, hoy las instituciones terminan responsabilizándonos a los padres Sí, de alguna forma. sí, más vale. También, porque a ver, ustedes tienen que supervisar, usted tiene que mirar la mochila, ustedes, los chicos hacen bullying, vos vas a ser responsable, van a tener pena los padres, pero cuando queremos actuar, eh, hay un obstáculo que dice, no, de esta manera no, hay que llevarlo a psicólogo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Uno intenta a veces y realmente no funciona y siempre la responsabilidad obviamente va a recaer sobre los padres, que me parece bien, pero se desligan con con esto también. Te hago dos preguntas. Te hago dos preguntas. ¿Hay una crisis entonces o no? Sí. Bien, punto uno. La segunda pregunta. Nosotros, con nuestros hijos pequeños, que tenemos esa crisis, ¿somos los responsables si el día de mañana nuestros hijos toman la decisión de cometer un delito? No sé qué decir, ¿Viste? porque creo ¿Viste? que sí y no, ¿entendés? O ¿Viste? sea, porque Ese tipo quizás yo de... le di la mejor Creo que educación, uno le quizás. trata de dar las herramientas para que él pueda resolver el día de mañana y depende del lado que él se posicione el día de mañana, va a saber si uno fue el culpable realmente o no. Coincido con ambas respuestas, pero nos faltan las demás instituciones. Las demás instituciones que tienen que guiar, colaborar, ayudar, enderezar, llegado el caso, escuela, lo laboral, las familias. Por eso realmente, y ustedes con las respuestas se van dando cuenta de que hay realmente una crisis que lleva, lamentablemente, a que nuestros pequeños a los 12, 14, 13, 15, por una cuestión de pertenencia, tengan esto de lo que teníamos nosotros en otra época. Cada vez que mi hijo me dice, ya es de otra época, eh, piensen en esto, en la dimensión que para mí es clave, la pérdida de experiencia compartida. Es como que la vida se ha transformado en un sálvese quien pueda e incluso han cambiado los grupos, ¿sí? Yo me acuerdo que
me acuerdo de las tardes en mi casa estudiando, éramos 15, 20, o en otras casas también, ¿no? Pero era porque nuestros papás nos decían, o nuestras abuelas, me acuerdo también de estudiar mucho lo de mi abuela, de llevar a mis compañeros para hacer la tarea y nos estaban un poquitito encima, ¿sí? De, che, ¿cómo van? Y necesitan algo, y nos controlaban de que no estuviéramos paveando, y que realmente las láminas, las cartulinas para preparar las exposiciones en clase se hicieran. Hoy prácticamente yo no lo veo en mis hijos. No veo que desde las escuelas les inculquen básicamente eso. Y de las escuelas, vuelvo a repetir esto por lo de la baja de imputabilidad, de las escuelas salen prácticamente imputables. Hoy el paso de la primaria a la secundaria pone a un menor de esa edad en el radar del Código Penal con la modificación de la ley. Por eso les preguntaba hoy, ¿somos los responsables entonces nosotros de que un menor salga a delinquir porque quizás una familia no le puede dar lo que quiere o porque el grupo de pertenencia le exige pasar por ese ritual del robo, el del afano, para ser y pertenecer? ¿Somos realmente los padres los que no le pudimos dar esa educación? En muchos casos quizás sí las familias tengan algo que ver de que se hayan desinteresado, pero en otras tantas no. Entonces, en las que no, de las que la mayoría de nosotros somos parte, ¿por qué el sistema falla? De nuevo, cuando me hicieron la pregunta, ¿dónde está la falla? La falla está en el declive de las instituciones. Esa es la respuesta. Porque, fíjense esto de la pérdida de la experiencia compartida. Las instituciones en general producían hace muchísimo tiempo una subjetividad porque organizaban tiempos, organizaban tareas, organizaban espacios, organizaban cuestiones de sentido común. Hoy, hoy 2026, abril de 2026, la fragmentación social, ya no les estoy hablando de las fragmentaciones de las familias, porque claramente, quizás, como decía Janina, hoy hay familias unipersonales, hay familias desfragmentadas a la fuerza, no, ni siquiera les hablo por separaciones, ¿eh? Lamentablemente el COVID también hizo que haya familias fragmentadas porque se han quedado solos o porque uno haya tenido que asumir el rol de jefe de familia o jefa de familia o los dos en una sola persona, como comentaba recién Janina. Entonces, creo que desde esa dimensión, ¿no? La fragmentación social, no familiar, la fragmentación social hoy rompe esa base común. Sí, Hoy, había una contención tanto familiar, Gastón, si no la tenías en los clubes, la tenías en la escuela, la tenías en la iglesia a través, por nombrarte algo, por los grupos scout, ¿sí? Tenías un montón de contenciones y articulaciones que te hacían menos vulnerable, vamos a poner sí, la palabra, ¿sí? sí, sí, A que sí. vayas por ese camino. Y hoy Te en daban día otras hay ausencia. herramientas. Sí, 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 sí. Ese justamente es el camino. Fíjense ustedes, hoy, y ya metiéndonos en lo que son los privados de libertad, ¿no? Hoy los privados de libertad tienen, a ver, no solo llegan eh, a las unidades penitenciarias con desigualdades materiales, sino que también llegan con universos simbólicos profundamente distintos, ¿no? Piensen que en ese contexto, sobre todo en los primarios, me estoy refiriendo, en los que conocen ese mundo por primera vez, producir subjetividad implica mucho más complejo que transmitir contenido. Implica, en muchos casos, eh, construir un lenguaje común que muchas veces no está dado desde la afuera, ¿sí? A ver, esto no significa que la escuela haya perdido toda capacidad. Esto no significa que las familias realmente no tengan la posibilidad de brindar esas herramientas a través de esa capacidad, sino que simplemente significa que esta capacidad ya no es automática, no está garantizada, no está acompañada por las otras instituciones y donde logra reconstruirla
es cuando deja de operar como una máquina de normalización y empieza a funcionar como lo que es, como lo que debería ser, como el espacio de traducción, de reconocimiento, de producción de sentido. Entonces, la falla no es solo institucional, es el desajuste muchas veces de un modelo de institución que quizás estaba pensado para un tipo de sociedad que ya no existe y unas subjetividades que se producen en condiciones completamente distintas. Y ahí está justamente el desafío. Porque, por ejemplo, y lo van a ver en el libro este de Chicos en Banda, es justamente la violencia adopta un significado primordial cuando dice que adopta distintas formas, ¿no? Puede manifestarse desde un estallido, eh, por ejemplo, en la escuela, puede darse hasta como un rito, ¿sí? Cuando se institucionaliza dentro de ciertos grupos, o como una dinámica en la calle, cuando, por ejemplo, es algo necesario para socializar, o aún como parte de eventos específicos, como en una fiesta. Sí, dale, vamos, tira tal piedra, dale, tira tal botella, dale, rompe tal vidrio. El otro día un amigo me contaba que ahora de moda está, ojalá nunca me pase, de moda entre adolescentes de entre 15 y 16 años hacer fiestas y en lugares públicos o en fiestas de 15, entrar al baño y romper las puertas de los baños y sacarse fotos del daño material que hacen. Yo me muero si me pasa. Primero lo mato al pibe y lo mando preso. Pero realmente ha cambiado mucho, incluso hasta las tradiciones de las fiestas de 15 lo que hacen, las cosas que hacen en los UPD, y vamos a hablar de cuestiones relativamente tranquilas, pisan autos. El otro día descubrí lo que se llama caminata lunar. Caminan en banda de arriba de los autos, le tocan el timbre a todos los vecinos, que no es un rinraje, les pintan todo con aerosol. Bueno, sí, profe, pero ¿quién repudia ese acto? Porque un hijo que lo hace y tiene un padre que lo repudia y le llama la atención, o lo castiga, o lo que fuera, entonces la próxima vez no lo va a hacer. Yo creo, vuelvo a insistir que todo va en la educación. Porque vos cuando eras chico, ibas a la escuela, ibas al club, o donde fuera, y te portabas mal, te quiero ver cuando volvés a casa. El sermón que te da tu No, papá, tal vez te da un chancletazo, y al otro día no ibas a portarte mal al club. Hoy en día, le faltás el respeto a la maestra, va tu mamá, y capaz que le pega a la maestra. y le pega a la maestra. Por eso le digo. Entonces, creo que todo empieza en la casa. Sí, 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 O Profe, llega a no haber es padres coincido. que ni siquiera se enteran lo que hacen los hijos. Tengo un hijo de 12 y me pasa con los compañeritos que no están al tanto de nada, ni lo que pasa en la escuela, ni lo que les pasa cuando salen, ni nada. Y vos decís, ¿cómo puede ser que el mío venga y me lo cuente? Hoy tratamos de resolverlo y hay gente que no se preocupa. Yo coincido. ¿Alguien más estaba por yo, opinar? profe, y Falta el no yendo diálogo muy en la lejos, familia, no me yendo muy parece, lejos ¿no? esto del armamento que ingresan con un armamento del colegio, o sea, los trends y las redes sociales, o sea, los trends son como los retos que van viendo y se lo van pasando en los grupos, ¿no? Es como, lo hizo fulano, bueno, lo hacemos en este colegio, se van comunicando entre los colegios y ya te digo, imagínate en nuestra época ingresar con un armamento del colegio. O sea, a ver, primero conseguirlo, segundo, obviamente fotografiarlo, advertirlo, hacer tipo una amenaza y ya hubieron varios casos que ingresaron, trataron de ingresarlo. Vamos de vuelta, armamento, réplica, lo que quiera llamarle. Eh, Vamos de vuelta, llevándolo a la época sería impensado que uno, no sé, por ejemplo, mis padres, mi mamá es policía, tenía armamento y jamás se me hubiese ocurrido tocarlo y mucho menos llevarlo al colegio. Sabía que estaba ahí, te lo mostraban y ya te enseñaban esto, es el trabajo de mamá, no se toca, no sé nada. Y en mi vida se me hubiese ocurrido ingresar al colegio con un armamento. Hoy en día, ya te digo, se ve, pero no sé si normalizado, pero sí, lo hizo fulano, lo hizo Mengano y se empieza a hacer, no sé, a tomar de ejemplo estos trends y lo van replicando, como, no te digo normal, pero como que corrompen una barrera que antes no se nos hubiera ni imaginado. O sea, no estuviéramos ni cerca de hacer eso. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más quería opinar?
Bien, No les hago teníamos derecho ni a Sí, estar tristes, no teníamos derecho ni a deprimirnos. a Siempre nos ver, buscaban algo, o sea, y hoy, por ejemplo, en esto lo que es salud mental y todas las emociones, hay un montón de herramientas, pero digo, se resolvió de otra forma. Cambiaron, sí, a ver, hay otros métodos, pero pará, digo, no, lejos Teresa, de... Teresa, te cuento 3 casos distintos que me pasaban en mi casa para que entiendas la psicología rudimentaria que utilizaban. Eh, una frase era, no, primero una posición. Mis viejos, que todavía los tengo a los dos muy vivos, gracias a Dios, mis viejos siempre hacían el papel del bueno y el malo. Entonces, mi mamá sobredimensionaba muchas veces la figura de mi papá cuando yo me mandaba un moco, venía con una nota baja o o me mandaba algún problema, algo, y se hacía algo que estaba mal, y mi mamá me decía, ya vas a ver cuando tu padre venga. Yo deseaba que esas horas sean eternas. Mi papá no viniera nunca más, ¿sí? Porque sabía que cuando mi papá viniera, y por ahí mi viejo venía con sus problemas, se sentaba y me hablaba con una ternura bastante suficiente, pero me ponía en su lugar y me decía, hace de cuenta que te estoy cagando a pedo, pero no lo haga más, porque me vas a hacer quedar mal con tu madre. ¿Se entiende? Por ahí lo buscaba desde otra complejidad. Quizás en ese mismo contexto había familias que realmente venía el padre, quizás venía del bar, borracho, agarraba un palo y te recontrafajaba. Entonces, con el mismo ejemplo y desde la conclusión de cómo iban a moldear mi subjetividad era totalmente distinto. Es decir, mi viejo me agarraba para la complejidad y me hablaba, para la complicidad y me hablaba que si venía y me partía un palo en la cabeza, porque estaba en pedo, porque venía de un bar con sus amigos de tomar, mi mamá decía ahí, y mirá lo que hizo tu hijo, pero puede ser que cada vez que llegue a casa, pum, 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 palo para todo el mundo. No pasaba eso. Pero quiero decir, sé que sucede porque lo vemos en el ámbito del estudio jurídico de que problemas intrafamiliares nacen en esos contextos. Y otra de las cuestiones que por ahí tenían que ver con, bueno, por haber hecho esto, el castigo era no ibas a tener lo otro, y era una semana sin salir, era un fin de semana que no podías hacer un montón de cuestiones. eh, y me parece que esto, como para darles la conclusión, considerando el horario, si llevamos todo esto que dijimos al análisis de lo que ustedes están formando, en definitiva, piensen en esto. Eh, no podemos pensar a las personas que se encuentran privadas de libertad como personas que vienen fallidas en cuanto a este aprendizaje del afuera o en cuanto a una producción eh, errónea de sus instituciones, sino quizás como sujetos con una producción distinta en un contexto en donde las instituciones llegaron tarde, y en muchos casos ni llegaron, y el encierro no les inaugura una historia, quizás la perpetúa y la continúa. Entonces, muchas veces se profundiza. Y las trayectorias, que por lo general deberían, hablando de trayectorias en un informe técnico criminológico, las trayectorias en general desembocan dentro del sistema penitenciario en que esas personas con ese tipo de subjetividad estén atravesadas por procesos que quizás hayan sido previos de expulsión social, por vínculos frágiles con la escuela, por experiencias laborales precarias, muchas veces inexistentes, por contextos incluso donde en este segundo ejemplo que les ponía, donde la violencia intrafamiliar funcionó como una forma habitual de relación. Entonces, en ese marco, cuando una persona llega al encierro, no lo hace vacía o con falta de subjetividad, sino con una subjetividad ya configurada en otra clave, configurada en condiciones de fragmentación. Entonces, quizás la pregunta por la capacidad de las instituciones de poder producir esa subjetividad adquiere dentro del encierro una dimensión un poquitito más crítica,
Es decir, porque si afuera esa capacidad está en crisis, y es lo que estamos hablando, del afuera de una cárcel, adentro lo está en un escenario todavía más adverso. Es decir, una institución total, atravesada por lógicas de control, que muchas veces reproduce y no revierte las condiciones que contribuyeron a esas trayectorias aprendidas en el afuera. Entonces, ¿en dónde hay que intervenir? En la producción de la subjetividad en un contexto donde la producción está constantemente y de forma permanente en disputa. Entonces, ¿esto qué implica asumir? Que la autoridad institucional no puede sostenerse solo en la norma, que fue lo que vimos en la clase anterior, en lo del marco normativo, ¿sí? En lo de la función ordenadora del marco legal. Es decir, está bien que tengamos reglas del juego, genial, pero una vez que estamos jugando, necesitamos reconstruirnos, el servicio necesita reconstruirse como una autoridad simbólica, como una institución, es decir, como una referencia legítima que tenga un sentido para quienes están adentro, porque mañana van a salir y yo no quiero que salgan más violentos de lo que entraron, o por lo menos salgan con herramientas que no tuvieron antes de ingresar o con capacidades distintas que no aprendieron antes de ingresar. Entonces, yo creo que eso solo es posible si hay capacidad de leer, de darse cuenta, de leer entre líneas esas trayectorias, de entender los códigos, por eso el hecho de poder brindarle las herramientas en este cuatrimestre, y de traducir esas experiencias malas en buenas, para que cuando salgan puedan aún pensar en la posibilidad de trabajar en un contexto que ha sido de encierro, o aún trabajarlo en el encierro, porque esto permite que ustedes exijan una mirada que supere la lógica del déficit. ¿Sí? Bueno, pero nos falta tal cosa, bueno, pero no contamos con esto, bueno, pero hay una carencia en esto. Genial, esa es la mirada del déficit. Ahora, no se trata de ver qué le falta a la institución o qué le falta a la persona, sino en, al contrario, ir un paso más, es en identificar qué prácticas, qué saberes, qué formas de vínculos ya existen y cómo pueden ser resignificados dentro de un marco institucional distinto. Entonces, en definitiva, y con esto les juro que los despido, si la falla, porque me gustó esa pregunta como disparadora, de las instituciones estuvo en no saber o no haber podido producir una subjetividad en un contexto de fragmentación sociocultural y económico, quizás el desafío que tengamos de hoy para adelante, dentro del encierro, es no repetir esa falla. Y esto implica asumir quizás que cada intervención, desde el área que sea, desde inclusión, desde tratamiento, desde talleres, desde el área que sea, y aún por pequeña que parezca, creo que puede ser una oportunidad muy importante como personas, como profesionales, como futuros licenciados y como el futuro de la institución más importante, una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires, como es el servicio penitenciario, para poder reconstruir un lazo social, producir un sentido de hacer las cosas como deberían ser y abrir una trayectoria de esperanza posible para aquellos que entraron cometiendo un delito no formen parte de la estadística de la reincidencia. ¿Sí? Bueno, estamos. Terminamos con esto. Qué buena catarsis hicimos hoy, ¿eh? Me ahorraron el psicólogo. Que tengan un excelente fin de semana largo. Les prometo que el Profe, trabajito va a ser perdón. cortito. Sí, Diana. Ah, no, eso le iba a preguntar. ¿Va a cambiar el trabajito y va a informar cómo se hace? ¿O qué Hoy debemos mismo, hacer? hoy mismo, hoy mismo. Hoy mismo, así tienen una semana. ¿Sí? Que anden excelentemente bien. Que tengan un hermoso fin de semana largo. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Igualmente, Gracias, saludos. chao. Hasta luego. Adiós.